Ya estamos en la casa del Señor, estamos dándole la honra, la gloria al que todo lo merece, nuestro Padre. Les voy a pedir que busquemos en nuestra palabra el libro de Romanos, capítulo 12, 1 y 2. En el libro de Romanos 12, versículo 1 y 2, y cuando lo tenga, me lo exprese con un amén. Esta reflexión esta tarde, el Señor me ha dado la palabra y lo he titulado Camino a casa. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, Padre, estamos aquí, Señor, delante de ti, reunidos, reconociendo, Padre bendito, que somos, Señor, mortales, Padre, somos humanos. Y sobre todo, Padre, somos limitados, Señor. Pero en tu nombre, Padre, en tu nombre solamente, Señor, somos hombres esforzados, valientes, Señor, que queremos más de ti, Padre. Queremos, Señor, alcanzar ese varón perfecto que eres tú, mi bendito Señor. Y es ahora, Padre bendito, el de la voz, un hombre inútil, Señor, pide de ti, Señor, ese poder que viene de lo alto, para que, Señor, pueda, Señor, en mi vida, Señor, hablar, Señor, a tu iglesia, Padre, con todo temor y con todo temblor, Señor. Te pido, Padre bendito, que pongas carbones encendidos en mis labios, Señor, y que el hombre mengüe, Padre. Que solamente, Señor, salgan palabras de bendición y aprovechamiento para tu iglesia aquí reunida, Padre. Gracias, Señor, porque te manifiestas en medio de tu pueblo. Gracias por mis hermanos que están aquí reunidos, porque nuestro deseo es solamente alabarte, honrarte, darte gracias, porque tu mano, Señor, ha intervenido en nuestras vidas, Padre. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia aquí reunida. Ten misericordia de los niños, de los hermanos de la tercera edad, Padre, como hasta el día de hoy. Por mis hermanos en la alabanza, por mi hermano que nos ha venido dirigiendo, Padre bendito. Gracias, Señor, por mi hermano el que proyecta, por los que están en la puerta, por los maestros, por todos los diferentes servicios y dones que tú nos has dado, Padre. Gracias, mi bendito Señor, porque hasta el día de hoy podemos decir Ebenecer, porque tú estás en medio de la iglesia obrando, Padre. Gracias, Señor, por no darte por esta lluvia, Señor,
tan incandescente, tan... Oh Señor, podemos ver tu poder, Señor, a través, Señor, de esta lluvia, Padre. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos das inmerecidamente, Señor. Te pedimos, Señor, por mis hermanos que no han podido venir. Tú conoces, Señor, su corazón. Por mis hermanos que están postrados en un lecho de dolor, Padre, te pedimos por ellos, bendito Jesús, porque tú, Señor, eres el único que puede dar la sanidad, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas inmerecidamente que nos das, bendito Señor. Alabado sea tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Le he puesto camino a casa y leíamos ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Todo lo que viene de la mano de Dios. Un día nuevo, el sol, el viento, esta lluvia tan grande, tan misericordiosa que el Señor tiene de cada uno de nosotros. La salud, el trabajo, la comida, el vestido, hermanos. Esas son las misericordias de Dios. El apóstol Pablo les exhortaba a los hermanos en aquel tiempo diciendo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Podemos ver ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 22, podemos ver también qué es lo que espera Dios de nosotros. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y sigue diciendo la palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir
con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es nuestro diario vivir, mis hermanos. Ese es nuestro culto racional. El diario vivir del creyente. Decía el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Dura la exhortación de la palabra, mi hermano, del versículo 31 del que acabamos de leer de Efesios 4. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y sigue diciendo el texto lema de esta tarde, mis hermanos, Romanos 12, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué entendemos con vuestro entendimiento? La renovación de vuestro entendimiento. Dice la palabra en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y sigue diciendo, mis hermanos, del versículo 2 de Romanos 12, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. ¿Por qué le he puesto a esta meditación que el Señor me dio esta tarde, camino a casa? Porque, hermanos, a veces, siendo alcanzados por Dios,
A veces hay muchas cosas materiales de este mundo que nos hicieran jalar nuevamente de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ha habido casos, y no solamente, hermanos, en esta iglesia, es en todas las iglesias, cuando queremos obedecer al Señor y seguir esa línea de ese blanco perfecto, en buscar una comunión sincera con nuestro Dios, es cuando entonces el enemigo busca querer tirarnos. ¿Y por qué le digo esto, mi hermano? Porque siempre que estamos dispuestos a servir al Señor, siempre ha de venir alguna cosa que nos quiere estorbar. Y a veces es necesario que lleguen las pruebas o las tentaciones. He sacado yo 3 puntos muy importantes en esta tarde. La obediencia, la guía, la prueba o la tentación. Y me tomé la libertad de buscarlo en un diccionario secular y ver qué es la obediencia. Y dice el diccionario que la obediencia es escuchar o prestar atención y ser obediente en hacer las cosas. La guía, persona que guía o conduce a otra por el camino que ha de seguir. Y la prueba o tentación, hablando de tentación, no es solo inducir a pecar, sino también a veces es someter a prueba nuestra vida. Dios nos invita a estar en su camino. A veces nos dejamos envolver en cosas del mundo que cuando nos damos cuenta estamos fuera de órbita y nos envuelve el mundo de una manera tan extraordinaria y fácil que a veces empezamos a justificarnos humanamente. Dar testimonio, hermanos, me gozo de mis hermanos que dan testimonio de los problemas que nosotros hemos sido testigos y a veces partícipes, de las enfermedades, de las carencias, a veces también de nuestra comunión con Dios. A veces venimos cabizbajos, como si el Señor no obrara en nuestras vidas. Sin embargo, todos los que nos precedieron en la palabra de Dios, de cualquiera de los personajes que usted quiera, que se le venga a la mente, siempre hubo una desobediencia.
tuvo que haber una desobediencia. Y entonces el Señor, de una o de otra manera, nos quería dar su guía, nos quiere dar su guía, pero a veces el mundo llega a jalarnos, llega a absorbernos. Y seguíamos diciendo, hermanos, una ilustración, que a veces el diablo es muy astuto en nuestras vidas. Y con todo el respeto lo digo para mi persona, a veces somos como las ranitas que las ponen vivas en una olla y empieza a calentar y empieza a hervir. Y cuando se da cuenta, el animalito ya está cocido, ¿verdad? Podemos tener ejemplos, justificaciones de hombres, cuando a veces nosotros podemos decir y damos justificaciones que supuestamente están bien, pero a veces están mal. Y dentro de nuestro pensamiento pudiera decir, aquí estoy en lo oscuro, nadie me ve. Pudieran decir otros, prendo este cigarrillo y después me compro unas pastillas de menta, nadie me ve. Lo hago más tarde o temprano lo haré, pudieran decir los jóvenes inexpertos. Y otros pueden decir, nadie me ve, además no lo suben al Facebook. Dios quiere que aprendamos y vivamos lo que hemos creído. Que tenemos que ser obedientes y Dios tiene que ser nuestra guía. Venga lo que venga, hermanos, siempre los hermanos que estamos acá arriba, créame, hermano, que es un honor, es un gozo estar compartiendo lo que el Señor hace en cada una de nuestras vidas. Porque antes de que nosotros hablemos a la iglesia, el Señor ha tratado con un siervo y con todos los siervos que se suben a exponer la palabra de Dios. Le cuento como un testimonio, en días pasados me gozaba yo en la velada de oración y la mayoría de mis hermanos que está aquí, no lo dudo, estaba con un siervo gozándose de ese culto tan hermoso, tan glorioso, tan lleno de poder, que el Señor se mostraba en medio de todos los que estábamos aquí. Sin embargo, hermanos, lo digo yo para testimonio, el sábado estaba yo con una infección de estómago tan grande, hermanos, que en mis 46 años no había yo tenido una enfermedad tan grande que me atormentara esta carne. Tenía un vómito espantoso y tenía una diarrea espantosa, hermanos, que al final del sábado estaba yo con pendiente que teníamos que estar temprano en la iglesia del Llanito. Pues mire, hermano, pasó el domingo y por ahí llegó mi hermano Mixiu y todo tirado estuve, hermanos, y agradezco por todos mis hermanos que estuvieron orando por un siervo. Sin saber, hermanos, que pasó el domingo, pasó el lunes y se me había quitado el vómito tan espantoso, la diarrea, pero me llegó una fiebre arriba de los 38 y ya no sabía yo qué más hacer, hermanos, sino decirle al Señor que tuviera clemencia de este siervo inútil.
Pero el Señor me decía que tenía yo que aprender algo, a confiar en Él. Y tuve que decirle al Señor que tuviera de mi vida misericordia, porque no quería estar en un hospital. Le dijimos al Señor que tuviera misericordia de mi vida, hermanos. Y así como en los testimonios me gozaba, el Señor obró en mi vida. En esos 3 días perdí 8 kilos, pero rápido, hermanos. ¿Y qué pudiera decir uno si no estuviera en comunión con el Señor, que es el que nos sustenta, y poder decir en qué fallé? Si vengo de servirte, Señor, de estar en tus pies con mis hermanos rogando para que el Señor tenga misericordia de su iglesia. Y lo único que el Señor me decía y me susurraba a mi oído y me decía: yo estoy contigo y te voy a dar tu sanidad. Te doy gracias a Dios por esta familia, hermanos, tan amada. Porque ¿qué haríamos si no intercedemos unos por otros, como la palabra de Dios nos dice? El Señor es grande, el Señor es hermoso, el Señor es glorioso. Por eso tenemos que ser obedientes, tenemos que dejarnos guiar por Él. Y aunque nos pongan las pruebas o las tentaciones, el Señor está con nosotros. Dios no quiere personas esclavos del pecado, sino libres por la gracia de Dios. Dios no quiere personas incrédulas, sino creyentes en el único y verdadero Dios. Dios no quiere personas religiosas, sino hombres santos, adoradores que les busquen en espíritu y en verdad. Dios no quiere personas llenas de filosofía, sino que manifiesten el evangelio puro y santo en el cual hemos creído todos los que estamos aquí, hermanos. Es por eso que Dios de su pueblo demanda obediencia y que dejemos todo, hermanos, y vengamos a los pies de Cristo. Cada que vengo a la iglesia, hermanos, es nuestra fiesta para nosotros, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que nos gloriamos en la alabanza, nos gloriamos en la adoración y en el testimonio de los demás hermanos que han pasado aquí. ¿Cuál es lo imposible para nuestro Dios? Hemos visto hermanos que han pasado con cáncer y el Señor los ha levantado. Hermanos que buscan trabajo y el Señor los ha dado. Pero lo que busca el Señor son verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad.
Lucas 15, versículo 11 al 24. Lucas 15, versículo 11 al 24. Y la palabra de Dios dice, también dijo, hablando Señor Jesucristo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Por qué nos decía el Señor Jesucristo esta parábola? Si aún el Señor nos ha dado todo, hermanos. Y a veces penosamente hemos visto personas que han salido por estas puertas buscando cosas materiales. Y aún así el Señor tiene misericordia y sigue tratando con ellos. Y sigue diciendo el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y comenzaron a regocijarse. Porque, hermanos, aún estando en lo que hemos creído, a veces somos desobedientes y no queremos la guía de Dios. A veces cuando llegan las tormentas en nuestras vidas, llámese prueba o tentación,
queremos salir del barco y queremos irnos de aquí. Nosotros tenemos un Dios vivo que hasta el día de hoy sigue estando en medio de su pueblo, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó desde un principio con Adán y Eva? Desobedecieron, hermanos. Y tantos ejemplos que tenemos. Cuando el Señor le dijo a Jonás, ve y vas a predicar. Y también desobedeció y no quiso nada. Pero a veces nos enojamos con Dios porque a veces no nos da lo que nosotros queremos. Porque a veces no hemos comprendido la palabra obediencia, la palabra guía. Y aún así tenemos testimonio del apóstol Pablo. Donde fue maltratado y aún así casi muerto. Lo levantaban, lo sacudían y al otro día, 2, 3 días se recuperaba y se iba a seguir la gran comisión, ese gran ministerio, hermanos. Y a veces no se preocupaba qué iba a comer mañana, dónde iba a dormir. Pero él seguía el blanco perfecto que era el Señor Jesucristo en su corazón. Cualquier condición en que se encuentre, permita a Dios que tenga misericordia y podamos regresar al camino donde el Señor quiere que permanezcamos. Un camino de obediencia, de guía. Y si llega la prueba, porque va a llegar. Y si llega la tentación, decir en el nombre de Cristo, firmes y adelante. Recuerde que Cristo murió por mí y por usted en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos al tercer día. Y está a la diestra del Padre y también está aquí en medio de nosotros en este momento. Él es el que aboga por nosotros. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y es por eso, hermanos, que el primero soy yo, que necesito estar a los pies de Cristo, porque necesito de Él a cada momento, a cada segundo. Los problemas siguen y los problemas seguirán. Pero estamos en Cristo Jesús. Que no nos mueva nada, hermanos. Permitamos que el Señor venga y nos abrace y nos lleve al camino a casa. Ese camino que este hijo pródigo
vio todo materialmente y dijo, aquí tengo con qué y vamos. Pero sin embargo, su padre estaba afligido y preocupado. ¿Dónde estará? Sin embargo, cuando llega el arrepentimiento del hijo, el padre le da mucho gusto y le hace una buena comida y le da un mejor vestido y le da sus sandalias y le da el anillo y le dice, hijo, este es el camino que te he enseñado. Este es el camino que te he enseñado para toda tu vida. Tengamos en mente ser obedientes, ser guiados por nuestro Dios. Y aunque estemos en la prueba o tentación, nos permita el Señor estar firmes y seguir adelante en ese blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en este libro de la vida tantos y tantos ejemplos que el Señor ha sostenido a su pueblo en las buenas y en las malas. Pero aún yo me gozaba, hermanos, y por ahí dice mi esposa que estaba yo delirando y pues estaba yo en un río y estaba la brisa cayendo. Y el Señor me confortaba y me decía, porque te voy a dar tu sanidad. Y pude ver la mano del Señor en mi vida, hermanos. Y agradezco a Dios tanto, porque los amo tanto, hermanos. Porque ustedes son mi familia. Y le doy gracias a Dios porque siempre podemos interceder unos por otros en lo que nos venga. Y ese es el poder de Dios, para que no se nos olvide. Ese es el poder de nuestro Dios que está vivo. Y déjeme, voy a pedirle a mi hermano Edgar, voy a compartir una alabanza. Y con esto quiero terminar, hermanos. Para la honra, para la gloria de Dios. Y este hermoso canto dice, sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tenemos nada. Sí, gloria a Dios. Dios tenga misericordia de su pueblo, hermanos. Sigamos orando unos por otros porque la mano del Señor se mueve en medio de nosotros. Gloria a Dios por este tiempo tan hermoso que me da. Por estos momentos tan valiosos. El Señor es grande. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida
como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Que Dios les bendiga, mis hermanos.